Hola a todos, espero que se encuentren bien. Estamos en los días de Sefirat HaOmer, los días de preparación entre la festividad de Pesaj y la festividad de Shavuot. Pesaj es la salida de Egipto, Shavuot es la entrega de la Torá. Desde el segundo día de Pesaj, cada día nosotros vamos contando los días hasta llegar a Shavuot. Si bien cuando uno espera un momento importante, estamos ansiosos y queremos contar los días que faltan, acá no contamos los días que faltan, contamos los días que van pasando. El primer día contamos un día, el segundo 2 días, el tercero 3 días, hasta que llegamos a la fiesta de Shavuot. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Si justamente la idea es que estamos desesperados porque Hashem entregue la Torá nuevamente, como sabemos que la festividad no es solamente un recuerdo de algo que pasó en un momento, sino que cada año se vuelve a revivir esa energía, porque la idea es que para llegar bien preparados a recibir la Torá, no nos preparamos solamente de forma intelectual, estudiando la Torá, sino principalmente refinando nuestras emociones y nuestras cualidades y comportándonos de forma mejor en términos éticos y morales. Como es la famosa frase, Derech Eretz Kadma la Torá, que el buen comportamiento viene antes que la Torá. Entonces nosotros en estos días, los días de Sefirat HaOmer, vamos trabajando sobre nuestras emociones y por eso sumamos los días. Hoy es un día, mañana son 2 días, porque no contamos solamente lo que falta, sino que contamos lo que ya trabajamos. Hoy trabajé un día sobre mis cualidades, mañana trabajé 2 días, y así hasta llegar a la festividad de Shavuot. Dentro de esta idea y dentro de este concepto, que para llegar a Shavuot mejor preparados tenemos que trabajar sobre nuestras cualidades, hay una costumbre de leer el Pirkei Avot. El Pirkei Avot es un tratado de la Mishnah que, a diferencia de todos los otros tratados de la Mishnah que hablan de distintos tipos de leyes, tenemos tratados que hablan de leyes en relación a las festividades, algunos en relación a los temas entre el hombre y la mujer, casamientos, divorcios, en temas legales y éticos, pureza e impureza, las leyes del campo, y el Pirkei Avot es un tratado específico que nos habla de temas éticos y morales y enseñanzas que la persona tiene que hacer más allá de lo que la ley exige. O sea que el Pirkei Avot no son leyes, sino que todos los otros tratados son leyes, y el Pirkei Avot es afuera de lo que estás obligado, que uno puede hacer para ser una mejor persona. Entonces la costumbre es que cada Shabbat, desde Pesaj hasta Shavuot, se van leyendo un capítulo por semana para ir trabajando, como dijimos recién, sobre nuestros rasgos. Ahora, algunos acostumbran a hacer esto desde Pesaj hasta Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque hay otro motivo, aparte de este de llegar mejor preparados a la entrega de la Torá, que es que en Israel, desde Pesaj hasta Rosh Hashanah, es verano. Y en el verano, que hace calor, los deseos materiales suelen estar un poco más fuertes y más presentes que en el invierno, que hace frío y uno está más retraído. Entonces leemos el Pirkei Avot para contrarrestar esa fuerza del Yetzer Hará que viene, y por eso algunos leen de Pesaj hasta Rosh Hashanah y otros desde Pesaj hasta Shavuot. Dentro del Pirkei Avot, en el primer capítulo, vamos a estudiar hoy una Mishnah puntual que habla de 2 personajes muy famosos en la historia de Am Israel, que son nada más y nada menos que Hillel y Shammai. ¿Quiénes fueron ellos? Ellos vivieron cerca de la destrucción, algunos cientos de años antes de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo, y ellos eran una pareja de sabios. El Pirkei Avot trae lo que se llamaban Zugot, que eran parejas de sabios que cada uno enseñaba una cosa y otra cosa. El Pirkei Avot va citando el nombre de estos sabios y la enseñanza que ellos trajeron. Entonces vamos a ver las enseñanzas que trae Hillel y las enseñanzas que trae Shammai. Obviamente ellos trajeron un montón de enseñanzas a lo largo de todo el Talmud y de toda la Torá oral, pero las que el Pirkei Avot trae, de alguna forma se puede decir que representan algún aspecto importante y fundamental en su vida. Entonces empieza hablando Hillel. Hillel trae la famosa enseñanza que hay que ser parte de los alumnos de Aarón, el hermano de Moshe, que él amaba la paz y perseguía la paz. Otra enseñanza que trae Hillel es que si uno busca que su nombre crezca, el nombre se pierde. O sea, no hay que buscar el honor y el renombre, sino que uno tiene que estar entregado a la misión y ahí el nombre crece solo. Otra cosa que trae Hillel son algunas enseñanzas en relación a cómo una persona tiene que predisponerse a estudiar Torá, y la famosa enseñanza, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Si no es ahora, ¿cuándo? Esas son las enseñanzas que el Pirkei Avot elige traer de Hillel para todos nosotros, por más de que, como dijimos,
El Talmud está lleno de enseñanzas de Hillel. Y después viene Shammai. Y Shammai nos trae 3 enseñanzas. La primera enseñanza es que el estudio de la Torá tiene que ser algo fijo. Esto significa que cuando yo voy a estudiar Torá, esa es mi ocupación. Por más de que quizás en el día yo trabaje más horas de las que estudio, pero el estudio de Torá tiene que ser mi ocupación fija. Yo me dedico a estudiar Torá y también trabajo y también me ocupo de mi sustento. Ese es un error muy grande que hay hoy en día, que la gente se define por su ocupación. Yo soy un abogado, soy un contador, soy un médico. Cuando le preguntás quién sos, se definen por su ocupación, y la ocupación en realidad es el medio que uno busca para traer sustento a la casa. Puede ser que a veces va más allá solamente del sustento y la ocupación tiene que ver con el rol y la misión que uno cumple, pero Shammai nos dice hay que saber cuál es el eje. Lo principal en la vida de un yehudí es el estudio de Torá. Eso es lo que es fijo en mi vida. Y también trabajo, y el trabajo es algo pasajero. No solamente pasajero porque puede ser que hoy trabaje de una cosa y mañana de otra, sino que pasajero en esencia. No es algo que me define, no es algo que está conectado con lo que yo soy. En cambio, el estudio de Torá es fijo en el sentido de que está conectado con mi esencia y define lo que yo soy. Esa es la primera enseñanza de él, que el estudio de Torá sea fijo. La segunda enseñanza que trae Shammai es: decí poco y hace mucho. Hace más de lo que prometés y hay que cuidarse de no hablar de más. A veces uno promete cosas, dice cosas, promete proyectos. Shammai dijo, hay que decir poco, hay que cuidar la boca y tratar de hablar lo mínimo indispensable y hace mucho. Cuando se trata de la acción, hace todo lo que puedas. Esa es una enseñanza famosa que él trajo. Y después trae una tercera enseñanza, que es la siguiente: recibí a toda persona con alegría. Cuando él dice a toda persona, se refiere a todo tipo de ser humano. No importa si es mejor persona, peor persona. Recibí a todos con alegría, con una buena cara, de forma linda. Así trae Shammai. Lo que él trae lo podemos relacionar con un concepto. Esto es un paréntesis, después vamos a volver a Hillel y Shammai, que son los personajes principales de la clase de hoy. Esta idea de recibir a todos con alegría, nosotros cuando tenemos la mitzvah de recibir invitados en la casa, nosotros recibir invitados es parte, Achnasat Orhim tiene que ver con la idea de ayudar al otro y amar al prójimo. Recibir invitados es algo muy importante. El ejemplo para esto eran nuestros patriarcas, Abraham y Sará. Entonces, cuando recibimos a alguien, los sabios nos enseñaron que dentro de la mitzvah de recibir un invitado está la mitzvah de acompañarlo cuando él se va. No quedarse en la mesa comiendo, charlando y alguien se tiene que ir y decir, bueno, chau, ahí está la puerta, andá, podés ir por ahí. Sino, acompañarlo a la puerta, acompañarlo afuera, es parte y es fundamental en la mitzvah. Es tan importante como recibir invitados. La idea de acompañar a la persona afuera tiene que ver con que nosotros no queremos que él sienta, bueno, yo te hice un favor que viniste a mi casa, te di de comer y tuve que preparar. Y a veces recibir invitados, el invitado se queda solamente con el momento en el que estuvo, qué lindo, estaban las ensaladas preparadas, la comida preparada. O a veces puede ser recibir un invitado que no es para comer, me esperaron con la casa acomodada, charlaron. Pero el que recibe al invitado tiene todo un momento previo en el que tiene que preparar la comida y, como dijimos, si va a preparar las ensaladas y preparar la carne y acomodar la casa, y en especial si uno tiene chicos en la casa, todo el proceso de preparar es mucho más difícil. Entonces a veces se puede, en el momento en el que llega el invitado, uno está cansado y puede ser que uno ya se quiere ir a dormir, en especial Shabbat a la noche, uno trabajó toda la semana y encima preparar Shabbat, viene el invitado y dice, Shammai, recibí a todos con alegría. A cada persona que recibas, quizás él no está hablando puntualmente de recibir invitados en la casa, pero sí estamos relacionando los conceptos. Él dice, a toda persona que te venga a hablar, recibilo con una cara linda y con una sonrisa. Tiene que ver con la idea de que más allá de la ayuda puntual que le vamos a dar a cada persona, así como la mitzvah de Tzedaká, por ejemplo, está darle la moneda al pobre, o darle la ayuda económica al pobre, pero aparte de eso, hay un factor fundamental que va más allá de la plata que le doy, que es hacerlo con una sonrisa. Y mismo si uno no tiene efectivo disponible en el momento, por lo menos hay que pedirle perdón y decir, mirá, la verdad es que ahora no tengo, pero te escucho. Escuchar a la persona necesitada a veces puede ser más importante que la ayuda económica que recibe. Lo mismo dice Shammai, en la vida te va a tocar encontrarte con muchas personas que puede ser que te vayan a pedir consejo, a preguntar algo, a pedirte un favor, recibilos con alegría.
No le hagas sentir al otro que le estás haciendo un favor, al revés, hacelo sentir que estás contento por recibirlo. Y como dijimos recién, Shammai dice Ha-Hadam con la letra Hei y después la Aleph. Ha-Hadam con la letra Hei significa todo tipo de persona. No necesariamente cuando recibís a alguien especial, cualquier persona que vos vayas a recibir, recibilo con alegría. Hasta acá la Mishnah del Pirkei Avot. Si bien trajimos la enseñanza de Hillel y trajimos la enseñanza de Shammai, hoy nos vamos a centrar puntualmente en el personaje de Shammai. Y acá hay dos aspectos que nosotros tenemos que entender. Número uno, la Mishnah trae primero la enseñanza de Hillel y segundo la enseñanza de Shammai. Y esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Me voy a remontar a otra parte del Talmud, el Tratado de Eruvin trae que si bien hubieron muchas discusiones entre Hillel y Shammai, las palabras de uno como las palabras de otro tienen su lugar en la verdad. No es exactamente las palabras que dice el Talmud. La frase famosa es Elu Baelu Divrei Elohim Haim. Unos y otros son las palabras de Dios. O sea que tanto la opinión de Shammai y la opinión de Hillel, a veces uno permite y uno prohíbe, pero los dos tienen un lugar en la verdad. Son distintas formas y distintas perspectivas de ver el mundo. En la halajá, en la práctica, no podemos decir que las dos son verdad, porque en el momento que una persona va a preguntar, bueno, ¿cuál es la ley ahora? ¿Qué hago? ¿Así o así? Tenemos que decirle un dictamen específico, ¿está permitido o está prohibido? Pero en el plano teórico, en el plano conceptual, Hillel tiene una forma de ver las cosas y Shammai tiene otra forma de ver las cosas y las dos son verdad. Ahora, ¿cómo definimos? ¿Como Hillel o como Shammai? Y el Talmud cuenta que salió una voz del cielo que dijo que la ley queda como Hillel. Y el Talmud explica por qué. Y el motivo es el siguiente. Número uno, eran más tranquilos. Número dos, siempre citaban la palabra de Shammai. Ellos nos decían, nosotros opinamos así. Ellos citaban la palabra de Shammai y también la opinión propia. Shammai dice así, nosotros decimos así. Ellos discutían mucho las distintas leyes a lo largo del Talmud. Y número tres, importante para el Shiur, que Hillel siempre, para darle respeto y darle honor a Shammai, siempre citaban primero la opinión de Shammai. En realidad, el Talmud habla de Bet Shammai y Bet Hillel, que eran los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel, que eso aumentó mucho más las discusiones originales que habían entre Shammai y Hillel, pero obviamente cuando hablamos de los alumnos, hablamos de una extensión de los maestros. Entonces, dijimos que Hillel siempre citaba primero a Shammai y después a Hillel, y por eso en el Talmud y en la Mishnah, siempre que encontremos una discusión entre Shammai y Hillel, aparece primero Shammai y después Hillel. La parte del honor que le daba Hillel a Shammai, principalmente la parte de la tranquilidad que manejaba la casa de Hillel, Beit Hillel, los alumnos de Hillel y Hillel mismo lo aprendieron de él, obviamente. Lo importante de estar tranquilo y de escuchar antes de hablar. Y esto tiene una ventaja no solamente para ser una mejor persona, ser una persona más tranquila, vivir más feliz y tener mejores cualidades, tiene una ventaja intelectual también. Porque si yo voy a dar mi opinión, solamente me quedo con lo que opino yo. Si antes de dar mi opinión te escucho, y te escucho de verdad, realmente proceso lo que estás diciendo, y si aún así quiero decir mi opinión intelectualmente se puede sostener mucho más, porque ya escuché un argumento en contra, y a pesar de eso elijo decir mi argumento. Significa que lo que yo estoy diciendo puede hacerle pie al argumento en contra que me dieron. En cambio, si yo soy el primero que habla, el primero que argumenta, el otro puede venir y refutarme. Entonces, como Hillel iban segundos, eran más tranquilos, respetaban a Shammai, el Talmud dice que la ley siempre queda como Hillel. Ahora nosotros dijimos recién que siempre habla primero Shammai y después Hillel. Y acá en el Pirkei Avot pasa al revés que a lo largo de todo el Talmud y de toda la Mishnah. Primero las enseñanzas de Hillel que trajimos antes, hay que ser como los alumnos de Aarón, hay que buscar la paz, no hay que buscar que mi nombre crezca en el mal sentido, si no soy para mí, ¿quién es para mí? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si soy solo para mí, ¿quién soy yo? Y después vienen las enseñanzas de Shammai, que hay que hacer que la Torá sea mi ocupación fija. Después dijimos el tema de decir poco y hacer mucho, y recibir a todos con alegría. Entonces, ¿por qué acá
el Pirkei Avot elige cambiar el orden y traer primero a Hillel y después a Shammai, habiendo entendido que es el hecho de que Hillel vaya segundo, es un factor fundamental, tiene que ver con la personalidad y los rasgos de Hillel y de los alumnos de Hillel. Esa es la primera pregunta que vamos a intentar analizar hoy. Y la segunda pregunta tiene que ver con una famosa historia que aparece en el Talmud, con el converso que quería convertirse a la Torá y fue a Shammai y a Hillel a pedirle su opinión, pero siempre se trae esa historia. El Talmud trae 3 historias, entonces vamos a ir en orden. La primera historia que el Talmud trae es de una persona que se quería convertir y él le dijo a Shammai: yo sé que ustedes tienen la Torá escrita y la Torá oral, pero yo confío solamente en la Torá escrita. Voy a explicar. La Torá escrita es los libros de la Torá que nosotros tenemos, Bereshit, Shemot, Vaikra, Génesis, Éxodo. Entonces son los libros que es lo que llamamos la Torá Shebichtav, la Torá escrita. Y después tenemos la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral. ¿Qué pasa? Muchas leyes en la Torá no se entienden, faltan detalles, a veces hay hasta contradicciones, o hay versículos en los que se ve de forma explícita en que la Torá está insinuando a cosas que se supone que nosotros ya sabíamos, pero la misma Torá no te cuenta qué es eso. Entonces acudimos a la Torá oral. La Torá oral es que junto a los libros escritos, Dios le dio a Moshe una tradición oral, distintas leyes y explicaciones que se fue transmitiendo boca a boca hasta que en la generación de Rabí Yehuda Nasi se escribió en lo que nosotros llamamos la Mishnah. Este converso le dijo a Shammai: yo confío solamente en la Torá escrita, quiero que vos me expliques solamente la Torá escrita. Y Shammai lo echó. Y ahí fue a lo de Hillel y le dijo: quiero que me enseñe solamente la Torá escrita. Y Hillel le dijo: acepto el desafío. Y le enseñó las letras: la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet. Y al otro día Hillel le enseñó las mismas letras pero al revés. Le dijo: no, pero ayer me enseñaste al revés. Y Hillel le dijo: ¿y vos por qué hoy me preguntás? Porque ayer confiabas en mí y confiabas en que yo tenía un conocimiento más allá de lo que está escrito, de las letras puntuales. Entonces Hillel le dijo: de la misma forma vos tenés que confiar en la Torá oral. ¿Por qué vas a creerle a la explicación de la Torá escrita? Porque yo te lo explico. Bueno, créeme también que está también la Torá oral. De la misma forma que ayer nos da la Torá escrita y deja muchos vacíos, que ahí entra la interpretación de la Torá oral. Esa es la primera historia. Pero vemos que Shammai lo echó a esta persona. Ahora vamos a ir a eso. La segunda historia sí es la famosa historia de un converso que se acercó a Shammai y le dijo: decime toda la Torá parado en un pie. Shammai tomó una herramienta y lo echó de la casa. Y después fue a lo de Hillel y Hillel le dijo: lo que odias que te hagan, no se lo hagas a los demás. Tiene que ver con la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que aparece justo en la parashá de esta semana, que vamos a leer este Shabbat. Hillel le dijo: el resto es comentario, andá y estudia. Entre paréntesis, algunos explican que la palabra regel, que es pierna, también es un momento. Por ejemplo, las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot se llaman Shalosh Regalim, que tiene que ver con 3 momentos en el año. Entonces esta persona le dijo a Hillel: quiero contemplar toda la Torá en un momento. Y Hillel le dijo: el momento en el que se puede contemplar toda la Torá es cuando amás a tu prójimo como a vos mismo. Se lo dijo en otras palabras, porque ahí hay unión en todo el pueblo de Israel y tenés todo incluido en esa mitzvah. Esa es la segunda historia. La tercera historia: se acercó una persona a Shammai y esta persona había escuchado las leyes del Cohen, las vestimentas que tenía el Cohen, y se acercó a Shammai y le dijo: yo quiero que vos me enseñes porque quiero ser como el Cohen Gadol. Shammai lo echó afuera y cuando fue a lo de Hillel le dijo que sí, pero primero tenés que estudiar Torá, y le dijo así como un rey: para ser rey tiene que prepararse, tiene que estudiar ciertas cosas, estudiar un poco de Torá. Y él empezó a estudiar y escuchó el versículo que trae, que en el Mishkan, en el templo móvil que teníamos en el desierto, ninguna persona ajena al servicio del Mishkan se podía acercar. Se iba a morir esa persona. Entonces él le preguntó a Hillel: ¿esto es así? Sí, sí, es así. Le dijo: incluso si David, el rey de Israel, que había tareas que él no tenía, se acercaba al templo en una tarea que no le correspondía, se hubiera muerto él también. Entonces ahí esta persona que se
estaba convirtiendo, dijo, entiendo que no es mi rol ser un Cohen. Y el Talmud termina diciendo que estas tres personas, el de la historia, el primero que trajimos, es el de la historia que quería solamente la Torah escrita, el que se quería convertir con toda la Torah parado en un pie, el que trajimos recién que quería ser Cohen. Se encontraron estas tres personas y le dijeron así: si por el enojo de Shammai, por la mala forma de Shammai, que él nos quiso echar de su casa, casi nos vamos del mundo, como que casi nos perdemos, quizás se podría interpretar como el mundo de la Torah. Pero por la humildad de Hillel y por la tranquilidad de Hillel y la forma de ser de Hillel, nosotros entramos dentro de, las palabras literales, las alas de la Shejina. Entramos abajo del mundo de la Torah y de las mitzvot y nos acercamos a Hashem. Ahora, ¿por qué trajimos estas tres historias? Volvemos al Pirkei Avot. Shammai dijo: recibí a toda persona con alegría. La palabra no es alegría, es con una cara linda. Y ahora trajimos recién que hay tres casos en los que Shammai los echó. No solamente que los echó, sino que el hecho de que los echó, como dijimos recién, casi implica que estas personas se alejan de la Torá y pierden su mundo entero. Es un poco hipócrita. En la Torá nosotros, cada persona que enseña algo, lo tomamos como ejemplo de vida también. No aprendemos solamente de las enseñanzas, aprendemos de las acciones. A diferencia del famoso filósofo que dijo: aprendan de lo que yo les digo, pero no de mis acciones. En la Torá no es así. Nosotros vemos a la persona que enseña Torá como un ejemplo a seguir. Hay un caso puntual donde no pasó esto, el famoso caso, no voy a extenderme, pero el famoso caso de Elisha ben Abuya, que él dejó la Torá y Rabí Meir seguía estudiando Torá de él, y el Talmud trae que él como que le sacaba la cáscara y se quedaba con lo de adentro. Es una excepción puntual. Pero en general nosotros siempre vemos al líder, a la persona que enseña Torá como un ejemplo. Porque la Torá no es, la palabra Torá significa enseñanza, como un moré, comparte la misma raíz. O como oraá, una indicación, una enseñanza. La Torá es algo que nosotros queremos aplicar a nuestra vida. No es solamente un estudio intelectual. Hay gente que estudia la Torá como algo intelectual, pero eso no es el objetivo. La idea de la Torá es que implica una enseñanza en nuestro día a día, en nuestra vida. Entonces Shammai dice: reciban a todos con una cara linda. A toda persona, no importa si es buena persona, mala persona, si viene con buenas intenciones, malas intenciones, reciban a todos con una linda cara. Y de repente se acercan tres personas que tienen intención de convertirse al judaísmo, que tienen sus vueltas. Uno quería solamente la Torá escrita, uno quería ser un Cohen, el otro quería todo parado en un pie. Tenían sus vueltas, pero se acercan a Shammai. Shammai no solamente que no los recibe con cara linda, no los recibe, los agarra y los echa. Entonces, en resumen, tenemos dos preguntas. La pregunta número uno es: ¿por qué en este caso el Pirkei Avot altera el orden de Hillel y Shammai y trae primero a Hillel, si bien siempre trae primero a Shammai? Y número dos, ¿por qué el mismo Shammai que dice recibí a todos con una cara linda, estas personas las echó? Hasta ahí la pregunta. Antes de explicar, quiero traer una historia para poder entrar mejor al concepto que vamos a tratar hoy. Esta historia la contó un Hasid que se llamaba Rabbi Hillel Paricher, y es la historia de una persona que tenía muchas preocupaciones en su vida y en un momento escuchó un nigún. Un nigún es una melodía hasídica, que lo que caracteriza a un nigún, una melodía a diferencia de una canción, es que nosotros sabemos que la música tiene un efecto en el alma muy fuerte. Justo recién hablamos de Elisha ben Abuya. Algunas opiniones dicen que la mamá le ponía canciones griegas y eso después llevó que él deje la Torá. La música tiene un impacto muy fuerte en el corazón de la persona. A veces no nos damos cuenta, pero muchas canciones que existen hoy en día tienen letras de valores que son completamente ajenos a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Temas de pareja que uno con el otro, cosas de infidelidad. Muchas canciones hoy en día modernas tienen que ver con letras de ese estilo. Y mismo las canciones que no. Hay canciones que tienen que ver con que tratan de buscar deprimir a la persona o que uno se ponga triste o melancólico. La música
Más allá de las palabras, la melodía en sí tiene un impacto muy fuerte en el alma. A veces una persona puede estar triste y escuchás una canción que te recuerda un momento alegre y cambia el estado de ánimo en un segundo. Y a veces al revés. Una persona puede estar muy contento y una canción te deprime, porque la melodía toca directo el corazón. Entonces una melodía hasídica, compuesta por un rebe o por un tzadik, o por un hasid, o por una persona que tenía cierto anhelo a Hashem, y la melodía expresaba ese anhelo que la persona tenía. Por eso hay gente que se cuida solamente de escuchar nigunim, porque es una forma de cuidar lo que entra dentro de las orejas, que va directo al corazón. Entonces la historia que él contó es de una persona que estaba dentro de sus preocupaciones y escuchó un nigún, que justamente el nigún lo elevó por encima y sintió que estaba en otro plano completamente. Cuando terminó de escuchar el nigún, se metió de vuelta en la rutina y se olvidó el nigún. Y la rutina lo estaba de alguna forma comiendo y él quería volver a escuchar ese nigún para poder desconectarse un poco del mundo y conectarse con lo que él era en esencia y después poder volver al mundo, impactar desde otro lugar, pero no se acordaba el nigún, no se acordaba el nombre, las palabras no se las acordaba bien. Entonces fue por distintas personas que sabían nigunín preguntándoles si conocen el nigún, si lo escucharon, trataba de cantarle lo que se acordaba, pero nadie le podía decir cuál era su nigún. Lo mismo pasa con la neyamá, lo mismo pasa con el alma. Nuestro alma, antes de bajar al mundo, tiene cierta melodía que está escuchando, que representa ese anhelo que el alma tiene por Hashem, por un objetivo superior. Cada alma tiene su nigún, su melodía, que busca, que refleja lo que el alma es en esencia. Y cuando bajamos al mundo, lo primero que pasa es que nos olvidamos de ese nigún, nos olvidamos de esa melodía. En especial, ¿sí?, cuando ya entramos en la rutina, entramos en el trabajo, entramos en cosas del día a día que nos desconectan de nuestra esencia. Y ahí el alma empieza a sentir incomodidad. Yo quiero volver a vivir ese nigún, esa melodía que estaba viviendo antes. Y el alma empieza a buscar y empieza a preguntar a distintas personas: ¿vos conocés el nigún? ¿Vos conocés el nigún? ¿Qué es lo que representa esa idea? Que muchas veces nosotros, cuando estamos perdidos y estamos desesperados, empezamos a buscar en lugares que están afuera nuestro, tratamos de encontrar una respuesta, una solución al problema. Tratamos de que distintas personas, a veces puede ser una relación con otra persona, una pareja, pensamos que la pareja va a resolvernos los problemas. O en distintos tipos de gurús, o mismo a veces, como hizo Yoná, que se escapó y se encerró en una ballena, y el Zohar trae que la ballena representa la palabra dagá en hebreo, que es el pez, no una ballena, un pez, representa preocupación, dagá, si le agregamos un alef. Entonces a veces nosotros nos encerramos en las preocupaciones materiales y es una forma de distraernos de la molestia interna que tiene nuestro alma. Hay gente que trabaja todo el día y no para de trabajar para esconderse de los problemas que tiene adentro. O el pez también se reproduce mucho, que tiene que ver con todo lo sexual. Uno busca una pareja o uno busca los placeres mundanos, cosas que nos hacen olvidar de la incomodidad que está sintiendo nuestro neyamá, nuestro alma. Y buscamos en distintos lugares. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar ese nigún? O principalmente cuando nos toca ser esa persona que nos vienen a preguntar, ¿cómo hacemos para ayudar al otro, para que encuentre su nigún, para que encuentre su melodía? Y eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. ¿Cuál fue el método de Shammai? ¿Cuál fue el método de Hillel? ¿Y cuál fue el método más efectivo? ¿Y qué terminó pasando después? Antes de seguir, ya trajimos las preguntas, trajimos este ejemplo. Vamos a traer una cosa más antes de empezar a responder las preguntas. Hay una discusión famosa entre Shammai y Hillel, que las palabras de la discusión tienen una canción que se canta cuando una novia se casa. Y ellos preguntaron, Keitzad merakdim lifnei hakala, significa cómo se baila delante de la novia. Cuando uno está con una novia, están cantando, están bailando con la novia, ¿qué es lo que uno le dice a la novia? Shammai dijo, hay que decirle a la novia cómo es. Si es linda se le dice que es linda, si no es linda no se le dice que es linda. Kalá que mochei. A la novia se le dice tal cual está.
no se le miente. Hillel dijo, hay que decirle Kalana Bejasuda, que es una novia linda y buena. No importa si es fea, si es linda, si es buena, si es mala, siempre hay que decirle cosas lindas a la novia. Esta es una discusión entre Shammai y Hillel. Vamos a explicar esta discusión en un plano más profundo, según Hasidut. Kalá, la palabra kalá, tiene que ver con la palabra consumir. Kilayón, por ejemplo, en hebreo, o klot anefesh, que ahora vamos a explicar qué es. La palabra consumir tiene que ver con un deseo y un anhelo que todo alma en naturaleza tiene, que es consumirse como un fuego que se consume y se va para arriba. Lo mismo con la neyamá, con el alma de la persona. La neyamá busca ese amor a Hashem como un anhelo que se consume. Uno busca entregarse a un objetivo que trasciende nuestras necesidades materiales. Al principio no, porque lo material es lindo, pero llega un momento en el que uno tiene un anhelo hacia arriba. Y ellos están discutiendo cómo se despierta la novia, cómo se despierta ese nivel interno del alma, cómo se despierta esa sensación de querer tener un propósito y querer buscar conectarse con algo superior. Shammai dijo, como es. ¿Qué significa como es? Según lo que hagas, vas a despertar tu neyama, vas a despertar tu alma. Si hiciste cosas buenas, vas a despertar cosas buenas. Si te alejaste del mal, vas a echar lo malo. Y si no te alejaste del mal, hay que bancársela. Y eso es lo que toca según lo que vos te esforzaste. Shammai, la palabra Shammai, en hebreo tiene que ver con la palabra medición. Hay un pasuk, un versículo en el Teilim, capítulo 50, al final, que dice una persona que, Asam Derech, una persona que mide su camino. Y esa palabra, sin y mem, tiene que ver con Shammai. Shammai medía mucho. Hillel, por otro lado, Hillel, la palabra Hillel está conectada también con la palabra Halel, que significa alabanza. Hillel tenía otro método de cómo hay que ver el mundo. Shammai, ya explicamos. Él decía, vos tenés una persona delante tuyo, mirá lo que hizo, miralo como es. Ese plano superficial que vos ves, es lo que, según eso vas a juzgar a la persona. Hillel decía no. Porque si vos despertás algo bueno en la otra persona, eso que vos ves, eso positivo que vos ves en la otra persona es en lo que se va a terminar convirtiendo. Entonces Hillel, que es alabanza, decía hay que decirle cosas buenas, hay que alabar a la novia. Y por eso la palabra de Kalana Ave Hasudá. Hasudá, si nosotros queremos decir a alguien una chica buena, se dice Hasidá, con Yud. Hillel dijo Hasudá, con Bab, porque gramaticalmente significa una novia que recibe el bien. Hasudá es como que es pasivo, como que recibe el bien, porque recibe las cosas buenas que la gente le dice, así dijo Hillel. Entonces Hillel decía, cuando vos ves una persona, y vamos a volver al caso de los conversos que se acercaron a Shammai y a Hillel. Ellos vinieron, Shammai vio delante suyo una persona que despreciaba la Torah oral, una persona que era irreal y buscaba que toda la Torah se la digan parada en un pie. De alguna forma puede ser como que despreciaba la Torah también. Y teníamos la tercera persona que tenía un poco de ambición fuera de lugar, que quería ser como el sumo sacerdote. Shammai dijo, estas personas son desubicadas, están desubicadas, hay que sacarlos de acá, váyanse. Él veía lo superficial, como la novia, como está delante tuyo es como es. Y Hillel entendía eso. Y voy a hacer un paréntesis. La discusión esta entre Shammai y Hillel no es que si Shammai tenía razón o Hillel tenía razón. Son dos formas de ver las cosas. Shammai iba con la verdad. Hillel iba con el Gesed. Hillel iba con el bien. La verdad es verdad y el bien es bien. El Gesed y Emet. El Emet es Emet. Hillel, ahora vamos a ahondar un poco más en ese concepto. Hillel veía a la novia, o en el caso de los conversos, y él entendía, como lo que trajimos antes, que acá hay un alma, como sabemos que una persona que se convierte al judaísmo, ese alma, primero todas las personas tienen un alma, pero el alma judía existía de antes, por eso en el Talmud no decimos una persona ajena al pueblo judío que se convirtió, sino que decimos Ger Shenit Gayer, un converso que se convirtió, o sea que ya era converso de antes. Ya tenía la chispa de converso de antes. Pero él vino acá, vio una persona que tenía un anhelo por la Torah. Esta persona ya tenía un anhelo por la Torah.
estaba buscando acercarse a Hashem, y la vida que estaba llevando hasta ese momento no le confortaba. Y puede ser que en la forma de expresarse, por ejemplo, el que quería ser un Cohen, quizás no quería ser un Cohen porque era una persona orgullosa, quizás estaba buscando algo más en su vida, y él encontró en el Cohen a alguien que era especial, digamos, y él quería ser como el Cohen, o el que toda la Torá parado en un pie. Necesitaba que la experiencia que él viva contemple todo el mensaje de la Torá. Entonces, si él vio, dijo, no importa que estas personas se estén equivocando, que sean desubicados, que no estén en el lugar en el que tienen que estar, que tengan ambiciones erróneas, pero acá atrás de eso hay un alma que está desesperada y que está buscando la forma de encontrar a Hashem. Y a mí me toca mostrarle el camino. Si voy con el Emet, si voy con la verdad, debería hacer lo que hizo Shammai, debería echarlos. Pero si voy con el Gesed, si voy con la verdad, con el bien, con la bondad, más allá de la verdad, voy a acercarlos. Y ellos dijeron, como trajimos antes, que si fuera por la forma de ser de Shammai se hubieran alejado, y si fuera por la forma de ser de Hillel se hubieran acercado. Y esto es una enseñanza muy muy fuerte para nosotros. Cómo nosotros tratamos a las personas que se nos acercan. A veces queremos ir con el Emet, una persona muy racional siempre va con la verdad. Si el otro está equivocado, hay un problema. Pero a veces se nos exige ir con Gesed. Tenemos que salir de nuestras limitaciones y salir de la forma en la que estamos acostumbrados, que quizás analizamos a las personas de forma racional. Ir con el Gesed, ir con el bien, más allá de lo que veo, más allá de si tengo razón o no tengo razón, voy con el Gesed, voy con la bondad, con el corazón. Moshe se relacionaba con el Emet y Aarón, el hermano de Moshe, con el Gesed. Cuando Aarón fallece primero, la Torá dice que todo el pueblo de Israel lo lloró, hombres y mujeres. Cuando Moshe fallece, también el pueblo lo lloró, pero de las palabras del Pasuk se entiende que solamente los hombres. Y Rashi trae que Aarón era más querido, por eso todo el pueblo entero lloró por Aarón, pero por Moshe no. Ahora imagínense en el funeral de una persona que vamos a decir todas las cosas buenas de esa persona y después decimos, pero tenía algo malo, y cerramos. ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? Acá la Torá trae que Moshe en algún punto miró para atrás y él siempre fue con el Emet, siempre fue con la verdad. Por más que él defendió al pueblo judío, Aarón siempre trató de acercarlos más que Moshe. Moshe mirando para atrás se dio cuenta que si él hubiera ido con Gesed, por más de que su shlihut y su misión era ir con el Emet, y él cumplió su misión, pero él vio que el camino de Aarón era más efectivo. El camino de Aarón acercó más gente. Y eso es el mensaje que nosotros tenemos que tomar. Dijimos antes que muchas veces en la vida nos puede tocar el rol de encontrarnos con una persona que perdió su nigún, perdió su melodía, se desencontró consigo mismo. ¿Y cómo lo vamos a acercar? Si vamos solamente con el Emet, si vamos solamente con la verdad, probablemente lo terminamos generando el efecto inverso. Y miren, volvemos al Pirkei Avot. Siempre va primero Shammai y después Hillel. Pero Shammai en algún punto, cuando viene Hillel y dice que hay que ser como los alumnos de Aarón, y hay que amar la paz y perseguir la paz, y vemos que Moshe, que iba con el Emet, se arrepiente al final de su vida y ve que Aarón tenía una virtud que Moshe no tenía. A raíz de que Hillel dice eso, Shammai, entre comillas, ¿quiénes somos nosotros para decir algo así? Pero Shammai hace teshuvá. Shammai se da cuenta de que su camino no era el más efectivo y termina diciendo, recibí a todos con alegría. O sea que lo que él hizo con estas 3 personas que se querían convertir vino de un lado correcto, del lado del Emet, pero no funcionó. Y si él hubiera seguido así, no hubiera acercado a nadie a Hashem. Entonces cuando él vio el camino de Hillel, cambia su camino y dice, recibí a todos con alegría, porque ese es el camino. Por eso va Hillel primero, porque Shammai lo termina aprendiendo de Hillel. Y en realidad no es una contradicción. La historia del tratado de Shabbat de los 3 conversos pasó primero. La enseñanza de Shammai aparentemente pasó después.
y fue una nueva versión de Shammai, donde él entendió que el camino era ir más allá de la verdad y de lo justo y de lo correcto y mostrar amor por las otras personas. ¿Qué implica esto en nuestra vida en lo concreto? Número 1, voy a traer dos cartas del Rebbe, casos concretos. El primer caso, una chica que estaba haciendo cosas que los papás ya sentían que no tenían cómo hacer que la hija cambie. Fue por un camino muy malo. El Rebbe le dijo, aparentemente, por lo que me cuentan, ya no queda lo que hacer, solamente ocúpense de hacerla sentir que la casa siempre va a estar abierta para ella. Que puede pasar, ya que uno cuando ve que un hijo se va del camino que yo le quiero enseñar, le voy a probar esto y esto y esto, y cuando tengo un abanico de posibilidades, que me quedan cosas para hacer, entonces confío en que la relación vale la pena. Pero cuando ya siento que no tengo nada para hacer, ya está, me rindo. Pero dijo, no, háganle sentir que la casa está abierta, porque ese nigún, esa melodía que el alma no está escuchando o no está encontrando, va a estar molestando ahí, y en algún momento ella va a querer buscar de vuelta en la casa, va a querer buscar los valores originales. A veces las personas necesitan dar vueltas por distintos lugares hasta llegar al mismo punto. Es parte del proceso para conectarse adentro de una forma mucho más fuerte y mucho más profunda. El ejemplo de esto fue Mordejai, en la historia de Purim. Él le dijo a Esther, no reveles de dónde venís, no reveles tu identidad. Y el próximo versículo dice, Mordejai todos los días pasaba por el palacio de Ahasverosh para ver cómo estaba Esther, para preguntarle cómo estás. Él le marcó el camino, pero después de que uno marca el camino a los hijos, a los alumnos, a cualquier persona que quieras ayudar, una vez que ya marcas el camino y la otra persona sabe a dónde vos querés que vaya, a dónde vos lo estás guiando, ya no tenés que volver a decirle, este es el camino, porque ya se lo dijiste una vez, ya está, ya lo escuchó. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Preguntarle cómo estás, charlar, crear el vínculo, dar amor, y eso es lo que hace que la otra persona sienta que siempre va a tener la puerta abierta en la casa para poder volver. Ese es el punto número 1. Punto número 2, parecido. Hay otra carta que Rebbe dijo que los maestros y los padres tienen que tener mucho cuidado cuando retan a un chico de no hacerle sentir que no hay caso, que ya está todo perdido. Nunca hay que hacerle sentir eso. Siempre que uno va a retar o va a corregir el camino, después de corregir, tenés que darle lugar a que sienta que puede cambiar y puede mejorar. Porque si yo le hago sentir a la otra persona que ya no hay nada lo que hacer, que es un desastre, entonces ¿qué va a pensar el chico o el adolescente o un adulto incluso? Que como soy un desastre, ya no tengo lo que hacer, entonces me voy por cualquier camino porque no cambia. En cambio, si yo le muestro que lo que hizo está mal, pero puede cambiar, hay lugar para mejorar, existe la posibilidad de hacer algo distinto, la otra persona se motiva justamente a hacer algo distinto. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que ver en nuestra vida cuando nos toca ser esa persona que nos consultan y nos preguntan ¿cuál es mi nigún? Se perdió la melodía de mi neyamá, no me estoy encontrando. Entonces, ese hecho va a tener algunos efectos secundarios, que la persona puede ser que tenga actitudes rebeldes o que haga cosas raras o ajenas a lo que su neyamá le pide, pero nosotros tenemos que ver como Hillel y como Shammai también, porque al final Shammai terminó cambiando el camino y terminó diciendo que hay que recibir a todos con alegría. Y ese amor que nosotros vamos a mostrar es lo que va a hacer que después esa persona pueda encontrar su camino y volver. Y lo mismo para adentro, para nosotros mismos. Cuando vemos algo en nuestra vida que queremos cambiar, podemos enfocarnos en lo mal que está y que lo tenemos que mejorar. Y también podemos enfocarnos en traer luz a nuestra vida. Sé que hay algo que está mal y que lo tengo que cambiar, pero voy a darme amor igual y voy a traer luz a mi vida igual. Voy a cambiar, voy a salir de la basura y de estar metido en lo negativo, me voy a enfocar en lo positivo y eso va a hacer que automáticamente yo haga un cambio. Esa era la versión de Hillel. Decirle a la novia que es linda no importa si es fea, eso va a hacer que se sienta linda y termine siendo linda, y que eso va más allá de la belleza física, obviamente tiene que ver con la belleza espiritual. Voy a cerrar con una
historia. Había una persona que se llamaba Salman Taibel, que él vivió en New York en los últimos años de su vida, y él transmitió una canción, un nigún, que ya existía desde antes que él, sobre las palabras Ana Abda de Kut Shabrihu, en arameo, que significa yo soy un esclavo de Hashem. Son unas palabras que nosotros las decimos cuando se lee la Torá. En el párrafo del Brit Shemei leemos cerca del final estas palabras. Había un nigún, una melodía que los Hasidim cantaban, y él fue quien enseñó esa melodía. Resulta que cuando él ya estaba en sus últimos años, lo llevaron a un asilo, perdió toda la vitalidad, estaba desconectado emocionalmente, intelectualmente de todo, no reaccionaba. Entonces a una persona se le ocurrió una idea, y antes de Yom Kippur el Rebbe repartía leikaj para la gente. Era una fila relativamente rápida, el Rebbe daba leikaj y la gente pasaba. Entonces lo llevaron a él, hay un video de esta situación, creo que ya lo compartí en alguno de los shiurim anteriores, y el Rebbe lo vio y vio que estaba completamente desconectado de la situación, y el Rebbe frenó la fila y le empezó a cantar el nigún. Empezó a cantar, Na Abda de Kut Shabrihu. Empezó a cantar y se le generó una sonrisa en la cara, se puede ver en el video. Y el Rebbe le dio un montón de brajot, le dijo que pueda vivir muchos años más, y él vivió algunos años más. Y en el video se ve como a esta persona le cambia la cara, estaba desconectado y de repente se le dibuja una sonrisa en la cara. Cuando viene alguien que perdió su nigún, ¿cuál es nuestra misión? Ayudarlo a encontrar esa melodía que esa persona tenía dentro, que perdió. Cada uno tiene esa melodía interna y a veces la olvidamos por la rutina o por las distintas preocupaciones que tenemos, y el verdadero amor es poder ayudar al otro a encontrar esa melodía que él tiene adentro, recordarle al otro quién es, recordarle quién puede ser, mostrarle toda la luz que tiene adentro. Y cuando una persona está pasando por una situación difícil, no juzgarlo, no juzgar las reacciones que son consecuencias de algo profundo que está pasando adentro, sino ayudarlo a conectarse con su nigún interior, con su melodía interior, con la fuerza y la capacidad y el potencial y la luz que tiene la Neyamá, que la Neyamá en el fondo nunca se ensució, nunca se manchó, nunca recibió ningún problema. Cuando sale esa luz a brillar, todos los problemas desaparecen, y en realidad el punto que desaparecen es porque cuando hay una luz tan grande lo miramos de otra forma, que ya no es un problema. Así que todos tengamos el mérito de hacer lo que el Rebbe hizo en este Hasid, de hacer ese cambio de Shammai a Hillel. En realidad Shammai mismo cambió, pero de dejar de ver solamente con el emet y con la verdad y con lo correcto y con lo justo, y ver también con lo que es Gesed, con amor, y que ese amor nos dé el mérito de poder ayudar a muchas personas a que vayan en un buen camino, y empezando por nosotros mismos, empezando adentro nuestro, ver lo positivo y ver la luz que tenemos adentro, y después en la familia cercana y en la gente que tenemos al lado, y después llegar a todo nuestro espectro de gente que tengamos, que podamos generar un impacto en la vida, y que tengan todos una buena semana y una buena preparación para Shavuot.